Ok, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en nuestros estudios de este tema tan importante que es el ministerio de la familia. Y acabamos de hablar de la necesidad del llamado, tanto en la iglesia como en el hogar, de ser flexibles como pastores de la iglesia y de nuestras casas. Entonces tenemos que ser flexibles y flexibles en el sentido de que tenemos que aplicar la palabra correctamente a nuestros niños, ovejas, rebaños, a la medida que crecen en la fe. Comenzamos con ellos como recién nacidos o como con una oveja recién nacido. Tenemos que comenzar como una madre, como una nodriza, alimentándole con la palabra pura, la palabra de verdad, como dice 1 Pedro 2, con la leche pura de la palabra más bien. Y luego ellos van creciendo hasta que puedan caminar y tenemos que ser flexibles y cambiar el rol para ser un padre para ellos, para exhortarles, consolarles, alentarles para continuar y seguir creciendo. Y luego tenemos que cambiar el rol para darles la carne más sólida. En lugar de simplemente darles la leche, tenemos que darles la carne más sólida para que sigan creciendo en su capacidad de entender y aplicar la palabra, y un día nos vamos a graduar para tener niños que están saliendo de nosotros. Ellos nos están imitando y también reproduciendo lo que les hemos encomendado como sus padres espirituales. Entonces, bueno, eso es como debemos ser flexibles. Hacemos esto en un sentido físico con nuestros niños en la casa, pero también con los niños en la casa y con nuestras ovejas en la iglesia. Tenemos que hacer esto espiritualmente hablando. Tenemos que aplicar la palabra en cada etapa de sus vidas para que sigan creciendo. Entonces eso es como tenemos que ser flexibles. Pero tenemos aquí algunas preguntas de aplicación. Yo creo que esto es importante que tomen unos momentos ahora para apartarse en grupos, para discutir o simplemente para pensar en estos y para ver cómo aplicar esta enseñanza a nuestras vidas personales. Entonces aquí son las preguntas. Y yo quiero que ustedes tomen algunos momentos para discutir esta lección y cómo aplicarla. En el hogar y en la iglesia el llamado es el mismo. Debemos ser flexibles en la forma en que enseñamos y nos relacionamos con nuestro rebaño con el fin de satisfacer sus necesidades y desafiarlos adecuadamente. Aquí son las preguntas. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentamos al tratar de ser flexibles tanto en el hogar como en la iglesia? ¿Cuáles son las dificultades que tenemos? Cuando pensamos en este papel que tenemos como pastores de nuestras casas y de la iglesia, ¿cómo es que enfrentamos dificultades en el proceso? Bueno, es difícil para nosotros ser una nodriza que les alimenta a nuestros bebés en la fe, los recién nacidos con la leche pura de la palabra, o es más difícil ser un padre para exhortarles o enseñarles la carne sólida, la sana doctrina de la Biblia, o es difícil dejarlos ir para imitar a Cristo en nosotros y para reproducir lo que les hemos enseñado. ¿Qué son las dificultades que enfrentamos en este proceso? Y también, ¿a qué diferentes desafíos que requieren que seas flexible te enfrentas? Bueno, otra pregunta. Diferentes edades, aquí hay algunas opciones. Diferentes edades de los niños, diferentes temperamentos, diferentes culturas representadas en tu congregación. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentamos en este proceso? Ok, muy bien, hay que tomar algunos momentos para discutir esto y luego vamos a continuar. Ok, continuando con la sexta o el sexto paralelo que encontramos entre el llamado de ser un pastor y el llamado de ser pastor de nuestra casa, tenemos esto. Hay que
perseverar. En las notas ustedes tienen esto: soportar las dificultades y perseverar. Wow, sabemos, sí, para todos los que son padres, ya sabemos que esto es algo que hacemos todos los días en la casa. Tenemos que soportar las dificultades. Ser padre es un papel muy difícil, es un llamado muy difícil, es un llamado, inmensamente importante, es algo que no podemos despreciar. Pero a la misma vez tenemos el llamado dentro de la iglesia para soportar las dificultades y perseverar también. Todos sabemos que ser padre en el hogar y ser padre en la iglesia es extremadamente difícil. Es extremadamente difícil. Pablo notó esto cuando le escribió al joven Timoteo, que era pastor en Éfeso. Ustedes van a recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo, según de Timoteo 2, del 1 y 3. Él dijo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ese es el llamado de un pastor. Timoteo es un pastor en Éfeso cuando Pablo le escribió esta carta. Entonces, él está ahí y Pablo dice, no solamente en capítulo 2, pero también en 2 de Timoteo 1 y también en 2 de Timoteo 3 y también en 2 de Timoteo 4, en todos los capítulos de su última carta a Timoteo, Pablo le dijo, bueno, hay que soportar dificultades, hay que sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo, hay que unirse conmigo en el sufrimiento por el Evangelio, porque así es el llamado. El llamado para ser un pastor es un llamado a sufrir. A menudo, en ambos casos, se nos llama a enfrentar dificultades y pruebas causadas por personas, y las personas pueden ser nuestros niños o nuestra congregación muchas veces. Sabemos que los niños no se portan bien siempre y tenemos dificultades con ellos, tanto en la casa como en la iglesia. Y tenemos dificultades con ellos porque ellos rechazan la obediencia. De nuevo, nuestra autoridad viene a través de la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Si no estamos enseñando la palabra de Dios, bueno, no tenemos ninguna autoridad. Pero si estamos enseñando la palabra fielmente, bueno, los niños deben obedecer a la palabra. Pero muchas veces eso es lo que no sucede. Tenemos los niños en la casa y también en la iglesia que no quieren obedecer y por eso nos causa dificultades. A veces, independientemente de lo bien que cuidemos y guiemos a nuestro rebaño, ellos ignoran o no hacen caso a nuestra instrucción. Y bueno, eso es algo que debemos recordar. Podemos enseñar la palabra fielmente, pero eso no garantiza una respuesta positiva de los oyentes. Eso no garantiza una respuesta positiva en nuestros niños. Bueno, enseñando la palabra fielmente no garantiza el resultado en sus vidas, porque ellos tienen que hacer la decisión de obedecer o no. Y sabemos que en cualquier caso la palabra de Dios no va a volver vacío, va a cumplir el propósito por lo cual Dios la envió. Pero estamos hablando de la obediencia y bueno, enseñar la palabra fielmente no siempre garantiza un resultado de obediencia en las vidas de nuestros niños, ovejas, rebaños, etc. Sin embargo, nuestro llamado es permanecer fieles en la tierra. En la tarea, soportar dificultades y continuar perseverando en el trabajo. Déjame leer eso de nuevo. Sin embargo, nuestro llamado es permanecer fieles en la tarea, soportar dificultades y continuar perseverando en el trabajo. Nuestra tarea, nuestro papel, nuestro llamado no cambia si ellos no responden favorablemente. Si ellos no responden positivamente en obediencia a nuestra instrucción, eso no cambia nuestro llamado. Entonces, yo quiero que ustedes vean
que tanto en el hogar como en la iglesia, la reacción de nuestro rebaño no determina nuestro compromiso de llamarles a la obediencia. Tenemos el rol como pastores de nuestras casas y de nuestras iglesias de llamarles a la obediencia. Y nuestro llamado de llamarles a la obediencia no cambia si ellos no responden en obediencia. Nuestro compromiso no cambia. Bueno, Efesios 6:1, hablando de esto dentro de la casa, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. El patrón de Dios dentro de la casa es que los niños obedezcan a sus padres. Entonces debemos cumplir con ese patrón al llamarles a obedecernos en el Señor. Y no debemos cambiar nuestro compromiso si ellos no nos obedecen. Ok. La instrucción de Dios para que guiemos a los niños hacia la obediencia no depende de su respuesta. Si simplemente permitimos que nuestros niños se desvíen, planificamos un desastre y no cumplimos con el requisito de 1 Timoteo 3:5. Mira esto, 1 Timoteo 3:5 de nuevo. Dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no estamos llamándoles a la obediencia, no estamos gobernando nuestra propia casa. Y en ese caso no vamos a saber cómo cuidar de la iglesia de Dios. Entonces nuestro llamado como padres es llamarles a los niños a la obediencia, porque ese es el patrón de Dios. Del mismo modo, en la iglesia, la obediencia a la verdad es un requisito necesario para ser parte de la familia de Dios. Y yo quiero enfatizar este punto. Parte de ser un miembro de la familia de Dios es la obediencia a la palabra de Dios. Si uno no obedece la palabra de Dios, el problema no es con la enseñanza. Si la enseñanza ha sido fiel a la palabra de Dios, el problema es con ellos. Ellos no quieren obedecer la palabra de Dios. Y el problema, la raíz del problema es su amor hacia Cristo. Porque Cristo nos dijo en Juan 14:15, si me aman, me van a obedecer. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, el resultado de nuestro amor por Cristo es obediencia. Y esto es un rasgo prominente de cualquier creyente que verdaderamente pertenece al reino de Dios. Y debe pertenecer a la iglesia de Dios. Un rasgo, un marco prominente en sus vidas es el deseo de obedecer. Por eso Pablo escribió a los tesalonicenses en segunda de Tesalonicenses 3:14, esto: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Él dice, bueno, ¿qué deben hacer en respuesta a la palabra de Dios? Ustedes deben obedecer. Deben seguir en la obediencia. Eso es una marca prominente, un rasgo prominente de cualquier verdadero miembro de la familia de Dios. Y eso es lo que debemos esperar de nuestros rebaños. Como pastores, ya hemos visto esto en la casa, pero también en la iglesia. Esta es una realidad del nuevo pacto. Lo que Dios produce en nosotros cuando el Espíritu Santo mora en nosotros es un verdadero deseo de obedecer. Por ejemplo, mira Romanos 1:5. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué produce el Espíritu Santo dentro de nosotros si hemos recibido a Cristo por la fe, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y estamos siguiéndole a Cristo? ¿Qué produce el Espíritu Santo dentro de nosotros? La obediencia a la fe. Eso es el patrón, debe ser el patrón dentro de la iglesia. Y debemos tener un compromiso de llamarles a las ovejas a la obediencia. Eso no es ser un tirano. Eso es seguir el patrón de Dios en la iglesia.
Eso es lo que se espera de las congregaciones si tomamos en cuenta, por ejemplo, Hebreos 13, 17. Mira esto. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Él dice que, las ovejas deben obedecer a vuestros pastores y sujetarse a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Si los pastores están predicando la palabra fielmente a las ovejas, las ovejas tienen una responsabilidad de obedecer la palabra de Dios que ha sido expuesta, que ha sido predicada. Y eso es el patrón en el Nuevo Testamento. Dado que se requiere obediencia en ambas relaciones, el padre y el pastor no deben dejar de pedir obediencia, de llamarles a la obediencia, incluso cuando los niños son obstinados. Vamos a tener miembros que se comportan de una manera obstinada. Sí, sabemos eso. Vamos a tener niños que no van a querer obedecer, pero eso no cambia nuestro compromiso que tenemos, el patrón que vemos tanto en la casa como en la iglesia, de llamarles a la obediencia. Porque eso es un rasgo prominente de un verdadero miembro de la iglesia. Y eso es nuestro verdadero llamado como pastores de nuestras casas y pastores en la iglesia. Y ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a soportar dificultades y perseverar en estos casos cuando las ovejas no quieren obedecer, cuando ellos rechazan la instrucción bíblica y estamos sufriendo por eso como un objeto de su persecución algunas veces? ¿Cómo vamos a soportar estas dificultades y las situaciones difíciles que enfrentamos en la casa? Cuando los niños nos rechazan la instrucción bíblica que les damos, ¿cómo vamos a soportar esto? Tenemos que mirar a la recompensa. Eso es el segundo punto bajo eso. Debemos mirar a la recompensa. Mira lo que dice así. Sin embargo, nosotros como padres o pastores no damos órdenes sin amor. Ya hemos visto la calidad necesaria de la gentileza o del mansedumbre que vemos cuando Pablo le escribió a Timoteo, cómo él debe tratarles dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia, incluso los que se oponían a su instrucción. Timoteo debía tratarles con mansedumbre. Y vemos esto también como nuestro llamado en la cara de alguien que nos está oponiendo. Pero ¿cómo continuamos amando, soportando y perseverando cuando tenemos personas obstinadas? Nosotros como padres y pastores miramos hacia la recompensa. Yo creo que eso es muy importante. Como padres y pastores miramos hacia la recompensa. Tenemos que poner los ojos en la recompensa que vamos a recibir del Señor por ser fieles en nuestros llamados como pastores y como padres. Tenemos que mirar a esa recompensa. Por ejemplo, dice Pedro a nosotros en 1 Pedro 3, 8 a 9. Yo quiero que ustedes vean lo que nos impulsa, lo que nos motiva para responder con mansedumbre dentro de la iglesia. Mira lo que Pedro nos dice aquí, 1 Pedro 3, 8 a 9. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendeciendo, sabiendo esto, mira, que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Él dice, ¿cómo es que ustedes no van a devolver el mal por el mal? ¿Cómo van a soportar todas las dificultades que ustedes sin duda van a enfrentar en la iglesia? Hay que recordarles de esto, hay que acordarles de esto. Ustedes van a heredar una bendición.
Hay que acordarles de esto en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, cuando los niños rechazan nuestra instrucción, cuando los miembros no se portan según la instrucción bíblica, cuando las ovejas rechazan la instrucción bíblica y están causando problemas dentro de la iglesia. Tenemos que mirar a la recompensa que tenemos de Jesús, la herencia que vamos a recibir, porque Él nos va a bendecir por ser fieles, y eso es lo que nos impulsa, lo que nos motiva de seguir en fidelidad en nuestros llamados. Eso es lo que nos da la fuerza para continuar de llamarles a la obediencia cuando sabemos que ellos no quieren hacernos caso. Pero no solamente encontramos eso ahí en 1 Pedro 3, 8 a 9, mira 1 Pedro 5, del 1 a 4. Él dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro nos está llamando aquí de pastorear el rebaño, no con fuerza, no comportándonos como tiranos, sino amándoles, siendo ejemplos de la grey. Pero ¿por qué hacemos todo eso? Porque sabemos lo que Él nos dijo en el versículo 4. Que va a aparecer el príncipe de los pastores, y de Él, Cristo Jesús, vamos a recibir una corona incorruptible de la gloria. Es esa recompensa que nos motiva. Es esa recompensa que nos impulsa de seguir fieles en el llamado que Él nos ha dado como pastores. Porque queremos ser fieles a Él. Sabemos que esta vida a la luz de la eternidad no es nada. Pasa así. Y queremos ser fieles aquí porque sabemos que tenemos una herencia incorruptible. Y con los ojos puestos en la herencia, podemos mirar a nuestro rebaño incluso cuando no quieren obedecer la instrucción bíblica. Y podemos soportar las dificultades y podemos perseverar amándoles, tratándoles con mansedumbre, siguiendo de servirles, aun cuando está difícil. Bueno, esto es el sexto paralelo que hemos visto. Hay que perseverar. Hay que perseverar como padres, hay que perseverar como pastores. Bueno, yo quiero terminar aquí. Y en la próxima sesión vamos a entrar y hablar de lo que es ser un mentor. Y simplemente para darles una prevista de lo que vamos a ver en esa sección. Esa es la séptima área en la que vemos a Dios llamándonos como padres y pastores. Es la área o la parte de nuestro llamado de ser un mentor. De ser un mentor dentro de la casa y dentro de la iglesia. Yo creo que esto es tan importante porque eso es algo que nos falta. Bueno, tanto en la iglesia como en la casa. Nos falta el cumplimiento de esa parte de nuestro rol como pastores, de ser mentores a nuestros rebaños. Y yo solamente quiero darles dos pasajes y luego vamos a terminar y continuar en la próxima sesión. Pero hay dos pasajes. En el hogar, Proverbios 22:6 nos dice esto: instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Parte de nuestra instrucción es de ser un mentor a ellos para que ellos sigan en el camino a lo largo de sus vidas, durante todas sus vidas. Eso es una meta que tenemos. Pero es más que simplemente ser un maestro. Es ser también un mentor para mostrarles un ejemplo de cómo es vivir esta vida. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, no solamente en la casa, sino en la iglesia también. Por ejemplo, Tito 2, de 2 a 8, dice esto, que los ancianos, bueno, él está hablando de los requisitos de ser un anciano, pero mire lo que él dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Perdón, yo dije que esto fue Tito dando requisitos para ser un anciano. Eso fue en Tito 1. En Tito 2 él está dando los roles dentro de la iglesia. Entonces tenemos los ancianos que deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Mira esto, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como, mire esto, ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, él dice aquí que los ancianos y las ancianas deben instruirles a los más jóvenes para que sepan cómo vivir esta vida dentro de sus familias, dentro de las iglesias. Ese es el patrón que debemos ver tanto en la casa como en la iglesia. Y él dice es más que simplemente dando instrucción. Por eso él usa la palabra ejemplo en el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Él dice, hay un ejemplo, y en la enseñanza, bueno, hacemos esto para que los más jóvenes en la fe o en la vida puedan crecer y para vivir esta vida sin desviarse del camino. Entonces, tenemos un llamado. Esto es algo que vemos en la casa, también en la iglesia, de ser mentores, y esto tiene que ver con la instrucción y también con un ejemplo en la vida. Entonces, en la próxima sesión vamos a hablar más de eso en detalle, de lo que es nuestro llamado para ser un mentor dentro de la iglesia y dentro del hogar. Amén.